La cámara temblaba. El sonido de la lluvia caía sobre el parabrisas cuando Mario apuntó el lente hacia el camino frente a ellos. «¡Graba!», murmuró Raúl desde el asiento del copiloto. «Si de verdad aparece, tiene que verse ahora». La luz de los faros apenas alcanzaba unos metros antes de que la niebla los tragara. Era una calle corta, de tierra oscura, bordeada por árboles secos que parecían moverse con el viento. Ningún letrero, ninguna casa, solo ese tramo que, según los viejos del pueblo, no existía antes del 94. Lucía respiraba con dificultad. «No deberíamos estar aquí. Dijeron que la última vez...» «Cállate», interrumpió don Fermín encendiendo su linterna. «Si escuchan los pasos, no miren atrás». Camila, en silencio, observaba por la ventana empañada. Entre la bruma, creyó distinguir una silueta quieta, justo al final del camino. «Raúl, ¿hay alguien ahí?». El motor del carro se apagó sin aviso. Un silencio espeso los envolvió. Solo el golpeteo del agua contra el techo. Mario seguía grabando. En el visor, la figura al fondo parecía más cercana, aunque ninguno se había movido. Entonces, un sonido metálico resonó, como si alguien arrastrara una cadena sobre el pavimento. Raúl bajó del coche con la linterna temblando en la mano. «¿Quién está ahí?». Nadie respondió, pero en la cámara, mientras el lente enfocaba, algo se movió. No hacia ellos, sino alrededor de ellos. Lucía gritó, la imagen se distorsionó, y el último cuadro grabado mostró algo imposible, la calle reflejándose dentro de sí misma, como si repitiera su propio espacio. Desde entonces, nadie volvió a encontrar el camino. Solo el video, que aún hoy, cada vez que alguien lo reproduce, se alarga unos segundos más. El pueblo de San Gerardo está perdido entre los cerros del norte de México, donde el polvo cubre los letreros y los perros vagan sin dueño. En los mapas aparece como un punto borroso, una mancha más entre tantas, pero para quienes viven allí ese nombre pesa como una advertencia. Dicen que después de 1994 nadie volvió a caminar tranquilo por la calle de los Laureles. Raúl Méndez, el mecánico del pueblo, fue el primero en hablar del tema en voz alta. Recordaba haber ayudado a pavimentar esa calle cuando tenía poco más de 20 años. Sin embargo, las cuadrillas municipales no tenían registro de la obra. Ni planos, ni permisos, ni facturas juraban en la alcaldía. Era como si aquella franja de tierra nunca hubiera existido oficialmente. Lucía Ortega, maestra de primaria, escuchó las historias desde niña, que una noche apareció un camino nuevo detrás del cementerio y que quien lo cruzaba sentía un frío distinto, como si entrara a otro aire. Los niños crecieron repitiendo que allí el tiempo se dobla y que a veces se oyen voces pidiendo regresar. Don Fermín Aguilar, el viejo velador, solía decir que esa calle no la construyeron hombres, sino los que vienen cuando nadie reza. Nadie lo tomaba en serio hasta que empezaron los videos. En 1994, unos jóvenes grabaron un corto casero para un concurso escolar. Cuando revelaron la cinta, al fondo de la imagen se veía una figura quieta, con la cabeza torcida, mirándolos. Lo extraño fue que ninguno la recordaba haber visto mientras filmaban. Desde entonces, cada tanto, alguien intenta grabar el mismo lugar, y siempre, sin falta, la figura aparece, pero lo que ocurrió después cambió todo. La noche en que todo volvió a empezar fue tranquila, demasiado tranquila para ser sábado. El aire estaba inmóvil, y las luces del pueblo parecían más débiles de lo habitual. Desde la ventana del taller, Raúl Méndez observaba cómo la niebla se acumulaba al final de la calle principal, justo donde el camino se bifurcaba hacia el cementerio. Tenía la sensación de que algo respiraba detrás de esa cortina blanca, algo antiguo, paciente. En la radio, una voz distorsionada hablaba de tormentas eléctricas en la región, pero el cielo estaba limpio, sin nubes. Raúl
Apagó la luz del taller y escuchó. El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de los postes eléctricos. Entonces se escuchó un sonido que no venía de ningún lado, el chasquido de grava siendo aplastada por pasos. 3, 4, 5, y luego nada. Salió con la linterna, convencido de que era un perro o algún borracho que se había perdido. Pero cuando la luz tocó el suelo, no había huellas. La tierra estaba seca. «Otra vez», murmuró. Desde hacía semanas escuchaba esos pasos cada noche a la misma hora, justo cuando el reloj marcaba las 12:20. A la mañana siguiente fue al café de Lucía Ortega, quien desde que cerraron la escuela daba clases particulares y atendía ese pequeño negocio frente a la plaza. Ella lo vio entrar pálido. «Otra vez no dormiste, ¿verdad?», le dijo sirviendo café sin preguntar. «No eran grillos ni viento», respondió Raúl. «Alguien camina por allá, por donde empiezan los laureles». Lucía bajó la mirada. «No digas ese nombre tan temprano», susurró. «Dicen que cuando lo pronuncias en voz alta, el camino se despierta». Raúl se rió, pero no del todo. En San Gerardo nadie bromeaba con eso. Desde que se construyó, la calle parecía tener voluntad propia. Algunos la encontraban y otros no. Aparecía solo en ciertas noches, como si escogiera a quién mostrarse. A media mañana llegó don Fermín, el velador, arrastrando los pies. Llevaba una linterna colgada al cinturón y una botella de aguardiente medio vacía. «Anoche la vi», dijo sin saludo previo. Lucía se detuvo. «¿Viste qué?» «La figura, al final del camino. Estaba quieta, mirando hacia la plaza. Yo la vi, Raúl. No era sombra, era alguien». Raúl frunció el ceño. «¿Y fuiste a ver quién era?» «No, no soy tonto». El viejo se sentó. Le apunté con la linterna, y la luz se apagó sola. Cuando volvió, ya no había nada. Lucía cruzó los brazos. «Tal vez fue un reflejo. Tal vez», dijo Raúl, «pero no hay nada ahí que refleje». Esa misma tarde, Mario Esquivel y su novia Camila Rivera llegaron al café. Llevaban una cámara nueva, de las que grababan en VHS. Mario era conocido por filmar todo lo que pasaba en el pueblo, fiestas, partidos, incluso funerales. «Oímos que volvió a pasar», dijo Mario entusiasmado. «Queremos grabarlo». Raúl lo miró serio. «Esto no es juego, muchacho». «Precisamente por eso», respondió Mario. «Si hay algo, quiero verlo con mis propios ojos». Lucía trató de disuadirlos, pero era inútil. En San Gerardo, el misterio era parte del aire. Nadie podía resistirse del todo. Esa noche, el grupo se reunió frente al cementerio. La luna estaba velada por nubes finas y el polvo del camino parecía brillar bajo la luz mortecina. Raúl iba al frente con una linterna. Mario cargaba la cámara en el hombro. Camila se mantenía detrás, temblando. Don Fermín los seguía con paso lento, como si conociera el desenlace. Apenas avanzaron unos metros, el ambiente cambió. El aire se volvió más pesado, más húmedo. La tierra bajo sus pies comenzó a hundirse ligeramente, como si caminaran sobre algo blando. «¿Sientes eso?», preguntó Lucía. Raúl asintió, como si respirara. El sonido de los insectos se detuvo. No se oía nada, salvo el clic del botón de grabar. Mario enfocó hacia adelante. «No hay nada», dijo. «Solo... espera». La imagen del visor mostraba algo que ninguno veía a simple vista. Una sombra, difusa, a unos 20 metros. No tenía forma clara, pero se movía levemente, como si oscilara con el viento. «Acérquense un poco más», susurró Mario. Camila tiró de su brazo. «No, no lo hagas». Pero Mario avanzó. Cada paso sonaba más lejano que el anterior, como si el espacio se estirara. Raúl lo siguió unos metros hasta que sintió un tirón en el pecho, una especie de resistencia invisible que lo obligó a detenerse. «No sigas»,
dijo don Fermín desde atrás. Esa no es una calle normal. El joven se giró para responder, pero la cámara cayó al suelo. En la pantalla, la sombra se había acercado lo suficiente para distinguir algo. Una figura humana, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. No tenía rostro, solo una superficie borrosa, como niebla dentro de un cuerpo. Lucía retrocedió. ¡Vámonos! Raúl se agachó para recoger la cámara. Cuando levantó la vista, la figura ya no estaba. Solo la niebla moviéndose con un pulso lento, como si el aire latiera. Esa fue la primera grabación. A la mañana siguiente, el video corrió por todo el pueblo. Los niños lo veían con fascinación, los mayores con miedo. Algunos aseguraban que la figura tenía el rostro de una mujer, otros decían que era un reflejo del que filmaba. Lo extraño era que cada vez que se reproducía, aparecían segundos nuevos, detalles que nadie recordaba haber visto. Una sombra al fondo, una voz femenina, un parpadeo en la cámara. Lucía intentó explicarlo racionalmente, pero cuando fue a mostrarlo en la escuela, la cinta se trabó justo en el momento en que la figura aparecía. El proyector se apagó, y durante unos segundos el aula entera quedó sumida en un olor a tierra húmeda. Esa noche, Raúl fue hasta la entrada de los Laureles. No encontró la calle. En su lugar solo había un cerco de piedras y matorrales secos. Encendió un cigarro y observó. El viento traía murmullos, pero no había nadie. «¿Qué quieres?», dijo al aire. Una voz lejana respondió, suave como un eco que no pertenece al lugar. «Volver». Raúl arrojó el cigarro y se marchó sin mirar atrás. Durante los días siguientes, el pueblo comenzó a cambiar. Los perros ya no cruzaban esa zona. Las luces del alumbrado parpadeaban cada medianoche. Algunos vecinos juraban escuchar risas en los televisores apagados. Otros decían que sus relojes se detenían siempre a la misma hora, 12:20. Lucía empezó a tener sueños extraños. Veía la calle completa, limpia, nueva, como si acabara de ser construida. Al final, una mujer le extendía la mano y le susurraba algo que nunca lograba entender. Cada vez que despertaba, el reloj marcaba la misma hora. Una tarde, Mario llegó corriendo al café, pálido. «Tienen que ver esto», dijo dejando la cámara sobre la mesa. Rebobinó la cinta hasta el inicio. En los primeros segundos, todo era igual que antes. Ellos caminando, la niebla, el silencio. Pero ahora, justo antes de que la figura apareciera, se veía algo nuevo. Un destello, como si alguien encendiera una luz desde adentro del suelo. «Eso no estaba ahí antes», murmuró Lucía. «Lo revisé 10 veces», respondió Mario. «Cada vez que la pongo, cambia». Raúl encendió la linterna y miró hacia la puerta. «Esta noche vamos a ir otra vez. Quiero saber qué hay ahí abajo». Don Fermín lo miró con cansancio. «No se puede excavar donde no hay tierra real. Esa calle no está hecha de esto». Golpeó el suelo con el pie. «Está hecha de memoria. Esa noche llovió por primera vez en semanas. La lluvia trajo un olor fuerte a barro y metal». El grupo se reunió otra vez frente al cementerio. Camila no quería ir, pero Mario insistió. «Solo grabaremos desde el auto», prometió. Encendieron el motor y enfocaron hacia el camino. Entre la lluvia, algo comenzó a tomar forma. Los bordes de la calle, las sombras de los árboles y al final, una figura de pie. Raúl apagó las luces. «Ahora», susurró, «graba». La cámara temblaba, pero la imagen se mantenía clara. La figura se acercaba sin moverse. Era una ilusión, pero todos lo sintieron. El aire avanzando hacia ellos. La lluvia dejó de sonar. El parabrisas se empañó, y en el vidrio apareció una palabra escrita desde afuera. «¡Vuelvan!». Camila gritó. Lucía trató de abrir la puerta, pero estaba trabada. Mario apuntó la cámara hacia el frente, y la figura ahora estaba justo frente al auto, sin rostro.
empapada, inclinando la cabeza con un gesto que parecía familiar. «Es ella», dijo Lucía sin entender por qué. El motor se apagó solo. La pantalla de la cámara se oscureció, y por un segundo todos escucharon el mismo sonido, una respiración profunda mezclada con el zumbido eléctrico del poste cercano. Cuando el auto volvió a encenderse, la calle había desaparecido. No había nada. Solo el cementerio detrás, el campo adelante y el silencio total. Mario revisó la grabación esa misma madrugada. En la cinta, después del apagón, aparecía un fragmento nuevo. El rostro de Lucía, dormida, filmada desde una distancia de pocos centímetros. Al fondo, se escuchaba la voz de una mujer. «Todavía viven en mi calle». Mario retrocedió el video, confundido. Ninguno recordaba haber filmado eso. Ninguno recordaba haberse dormido. Y al final de la cinta, justo antes de cortarse, la figura volvió a aparecer, más cerca que nunca, sosteniendo la cámara con sus propias manos. El grupo juró no hablar más del tema. Pero al día siguiente, todos recibieron la misma carta anónima debajo de la puerta. En el papel húmedo, escrito con tinta corrida, se leía solo una frase: «Gracias por volver, faltan más». Esa fue la señal definitiva de que la calle había despertado otra vez. Durante varios días, el pueblo intentó seguir su rutina, como si nada hubiera pasado. El café de Lucía volvió a llenarse de obreros. El taller de Raúl siguió oliendo a aceite quemado. Y don Fermín regresó a su puesto de velador. Pero todos, incluso los más incrédulos, sabían que algo invisible se había movido dentro de San Gerardo. Raúl intentaba no pensar en la carta. La guardó doblada dentro de una caja de herramientas junto con la cámara de Mario. Pero cada noche, justo a las 12:20, escuchaba un leve golpeteo en la puerta del taller, como si alguien tocara con los nudillos. 3 veces, y luego se alejara. La primera vez creyó que era un chiste de los jóvenes. La segunda salió armado con una llave inglesa. La tercera no se atrevió a moverse. Lucía, mientras tanto, comenzó a notar cambios en sus alumnos. Los niños decían ver sombras reflejadas en las ventanas del aula. Una niña de 8 años le aseguró que una mujer se quedaba parada afuera, mirando hacia adentro, con la cabeza inclinada. «¿Cómo sabes que era una mujer?», preguntó Lucía. «Porque lloraba», respondió la niña. «Y su voz sonaba igual que la mía». Esa noche, Lucía despertó con la sensación de que alguien la observaba desde el pasillo. No había viento, pero la puerta se movía lentamente, abriéndose sin ruido. Cuando se levantó para cerrarla, escuchó el mismo susurro que Raúl oyó días antes. Volver. En la oscuridad creyó ver un destello, como una chispa dentro de la pared. Al amanecer, fue directo al taller. «Raúl, esto no puede seguir así». Su voz temblaba. «Algo está despertando». Raúl la miró sin sorpresa. Anoche volvió a tocar 3 veces. Sacó la carta del cajón y la extendió sobre la mesa. El papel, que antes estaba seco, ahora estaba húmedo, como si acabara de salir de la lluvia. Lucía leyó en silencio y notó algo nuevo. Una segunda línea escrita en tinta rojiza. «Falta uno». «¿Qué significa eso?», preguntó. «No lo sé, pero anoche soñé con la calle. Estaba abierta». Mario apareció poco después, agitado. «Van a pensar que estoy loco, pero miren esto». Colocó la cinta en el televisor del taller. La imagen mostraba a Raúl y a Lucía durmiendo frente a la cámara. Era la misma escena que habían visto antes, pero ahora algo más se movía al fondo. Una figura femenina arrastrando una lámpara encendida. La lámpara oscilaba como si el fuego fuera líquido. «Parece dentro de una casa», dijo Lucía. «No». Raúl se inclinó hacia la pantalla. «Eso es el taller». Un silencio denso los envolvió.
En la grabación, el fuego de la lámpara se apagó, y en ese instante las luces reales del taller parpadearon al mismo tiempo. Don Fermín entró sin aviso. «Ya es suficiente». Su tono era grave. «Ustedes no entienden lo que están llamando. Esa calle se construyó donde antes había agua». «¿Qué agua?», preguntó Mario. «Un arroyo. Hace años lo desviaron para levantar casas, pero debajo todavía corre, y dicen que algo fue enterrado allí cuando lo cerraron». Lucía lo miró incrédula. «¿Qué cosa?». «Una mujer». El viejo bebió un trago de aguardiente. «La esposa de un albañil. Desapareció la noche en que terminaron el pavimento. Nadie la buscó mucho. Dijeron que se había ido con otro, pero cada año, en época de lluvia, la calle se vuelve a abrir». Mario encendió la cámara. «Entonces, si fue enterrada allí, podríamos encontrar algo». Raúl golpeó la mesa. «¿Te volviste loco? ¿Quieres profanar una tumba?». «Solo quiero saber la verdad». Esa misma tarde, sin decirle a nadie más, Mario y Camila volvieron al lugar. Llevaban una pala, una linterna y la cámara. La lluvia había dejado el suelo blando y los charcos reflejaban un cielo gris metálico. Camila temblaba. «No deberíamos hacer esto. Ya estamos aquí. Solo quiero comprobar si hay algo bajo el pavimento». Comenzaron a cavar donde, según la grabación, aparecía la figura. Cada golpe levantaba un olor a humedad y óxido. A los pocos minutos, la pala chocó contra algo duro. «¿Piedra?», preguntó ella. Mario se agachó y limpió con las manos. No era piedra, era vidrio grueso, sucio, como una ventana enterrada. Debajo algo se movió. Camila retrocedió, horrorizada. «Mario, vámonos. Espera». Encendió la linterna y la apuntó hacia el vidrio. Lo que vio le heló la sangre. Una silueta femenina flotando bajo la superficie, como si estuviera atrapada dentro del cristal. Su cabello se movía despacio, como si el aire fuera agua. Un golpe seco sacudió el suelo. El vidrio se agrietó. La linterna se apagó. Camila gritó. Mario tiró la pala y corrió hacia el auto, pero antes de llegar escucharon un sonido que jamás olvidarían. Un suspiro largo detrás de ellos y la voz de una mujer repitiendo lo mismo que en el sueño de Lucía. «Todavía viven en mi calle. El motor del coche no arrancó. El aire se volvió helado. Las gotas de lluvia caían más lentas, como suspendidas». Mario intentó grabar, pero la cámara no encendía. Entonces miró el espejo retrovisor y vio la figura sentada en el asiento trasero, inmóvil, mirando hacia él. Cuando despertó, estaba en su casa, empapado, con barro hasta las rodillas. Camila no estaba. Corrió al taller a buscar a Raúl y Lucía. «No la encuentro», balbuceó. «Fui a dejarla, pero no recuerdo el camino». Lucía trató de calmarlo. «Tranquilo, Mario, vamos a buscarla». «No hay dónde», respondió él. «La calle no está». Esa tarde, los tres fueron al lugar con don Fermín. Pero donde antes estaba el camino, solo había hierba crecida y una cerca de alambre oxidado. Ningún rastro de excavación. «Les dije que no removieran la tierra», dijo el viejo. «Ahora la deuda está abierta». Esa noche, el pueblo entero sintió el cambio. Los postes eléctricos estallaron uno a uno, dejando todo en penumbra. En las casas, los relojes se detuvieron al mismo tiempo, 12:20. Lucía soñó con Camila, parada bajo la lluvia, sonriendo con los ojos cerrados. «No duele», decía. Ella solo quería regresar. Despertó gritando, corrió a casa de Raúl. «La calle va a volver a aparecer, lo siento en el aire». Raúl ya la esperaba. Tenía la carta en la mano. Ahora mostraba una tercera línea, escrita en tinta fresca. «Ya volvió». El trueno retumbó y en la distancia, entre los cerros, se encendió una luz azulada como un relámpago fijo. Los cuatro salieron bajo la lluvia, rumbo al cementerio.
Y allí estaba, la calle de los Laureles, abierta, respirando, iluminada desde dentro como una herida recién expuesta. Raúl avanzó con paso firme. Si esto empezó con nosotros, va a terminar con nosotros. Mario encendió la cámara, temblando. Solo una toma más, dijo. Si alguien la encuentra después, que sepa qué pasó aquí. Caminaron unos metros. El pavimento brillaba húmedo, reflejando sus sombras de forma distorsionada. A cada paso, el eco se repetía 3 veces, como si algo los siguiera. Lucía sintió que el aire se enfriaba. ¿La escuchan? Una voz femenina, suave, apenas un murmullo. «Falta uno». Entonces comprendieron. La calle no buscaba venganza, buscaba completarse. El suelo comenzó a vibrar. Mario apuntó la cámara hacia atrás. En la pantalla, la figura avanzaba hacia ellos, aunque al girarse no había nada. Don Fermín gritó: «¡Corran! ¡No miren atrás!». Lucía tropezó, cayó sobre el pavimento. Raúl volvió por ella y la levantó. En ese instante, la cámara captó algo imposible. Bajo el suelo, justo debajo de sus pies, se veía un rostro femenino, idéntico al de Camila, con los ojos abiertos, flotando en la oscuridad. El pavimento se agrietó. Un destello los envolvió. Mario cayó de rodillas, la cámara en alto, grabando todavía. Lo último que se escucha en la cinta es su voz, desesperada. ¿Desde qué país y ciudad estás viendo esto? Tal vez haya un lugar así cerca de ti. Después, solo está el ruido de la lluvia y un crujido profundo, como una respiración enorme hundiéndose bajo tierra. Al amanecer, la calle volvió a desaparecer. Nadie volvió a ver a Mario. Solo encontraron su cámara, seca, sobre una piedra. Dentro, la cinta mostraba una escena final. El mismo camino, vacío, y al fondo, una figura de espaldas caminando lentamente hacia la niebla. Y mientras el lente se acercaba, un rostro se giraba hacia la cámara. Era Camila. Sonreía. El video termina con su voz susurrando: «Ahora falta uno más». Cuando el sol apareció sobre los cerros, el aire de San Gerardo olía a metal. La calle de los Laureles había desaparecido otra vez, pero algo había cambiado. En la plaza, los perros no ladraban, los gallos no cantaban y las campanas de la iglesia no sonaron por primera vez en 40 años. La gente despertó sabiendo que algo estaba mal, aunque nadie pudiera explicarlo. Lucía fue la primera en hablar. Golpeó la puerta del taller de Raúl a las 7 de la mañana. Tenía los ojos rojos, no había dormido. «La cámara», dijo sin saludar. «Déjame verla otra vez». Raúl la sacó de la caja de herramientas. Había revisado la cinta toda la noche, buscando una explicación, un error, un truco de luz. Pero no lo había. Mario y Camila ya no estaban. «¿Crees que sigan vivos?», preguntó Lucía con voz baja. Raúl no respondió. En el pueblo, la gente decía que cuando la calle se llevaba a alguien, no lo mataba, lo guardaba. Don Fermín llegó poco después, apoyado en su bastón. «Sabía que esto iba a pasar», dijo sin saludo. «Esa calle fue construida sobre una promesa rota». Lucía lo miró sin entender. «Explíquese». El viejo se sentó despacio, respirando con dificultad. Hace 30 años, antes de que existieran los Laureles, había un arroyo que cruzaba el cementerio. Lo desviaron para construir una casa, la del ingeniero Morales, el que vino de Chihuahua. Dicen que su esposa murió durante la obra y que él la enterró donde nadie pudiera encontrarla. A la semana el arroyo se secó y a los pocos meses los vecinos comenzaron a ver una calle nueva. Raúl apretó los puños. «¿Está diciendo que...?» «No lo digo yo», interrumpió el viejo. «Lo dice la tierra. Esa mujer no descansó. Su cuerpo fue cubierto con cal, pero su sombra siguió buscando el camino de regreso. Cada año, cuando llueve, intenta salir». Lucía sintió un escalofrío. «¿Y por qué nosotros?
Porque ustedes la filmaron, respondió don Fermín. La llamaron sin saberlo. Raúl encendió un cigarro, nervioso. ¿Y cómo se detiene algo así? No se detiene, solo se cumple. A mediodía, un grupo de vecinos llegó al taller. Traían el rumor de que alguien había visto una figura caminando junto al río. Una mujer, descalza, con el vestido cubierto de barro. Los hombres fueron a buscarla, pero al llegar, el agua estaba completamente quieta, como si el tiempo se hubiera detenido. Lucía decidió ir también. Algo dentro de ella la impulsaba, una mezcla de miedo y curiosidad. Si esto tiene que ver con esa mujer, quiero verla, dijo. Cruzaron los matorrales hasta llegar al borde del río. El sol brillaba, pero el aire era frío, irreal. En la orilla, entre las piedras, había huellas pequeñas, profundas, que terminaban de golpe. Aquí estaba, dijo uno de los hombres. Raúl observó en silencio. No eran de alguien vivo, susurró. De pronto, Lucía vio algo entre los árboles. Una tela azul ondeando. Se acercó lentamente. Era un pedazo de vestido, enganchado en una rama, húmedo y sucio. Al tocarlo, una corriente helada le recorrió el cuerpo y entonces escuchó un murmullo junto a su oído. Lucía, gritó y soltó la tela. Raúl la sujetó. ¿Qué pasó? Me habló, dijo ella temblando. Me dijo mi nombre. Regresaron al pueblo sin decir palabra. Esa noche, Lucía no encendió luces. Se sentó frente a la ventana, mirando hacia el campo oscuro. En el vidrio, su propio reflejo se movió un segundo después que ella. En el taller, Raúl volvió a reproducir la grabación. Esta vez, notó algo que antes no estaba. Justo al final del video, después del rostro de Camila, aparecía un reflejo fugaz. Una figura al fondo, parada detrás de él. Se giró de golpe, convencido de verla allí mismo. Pero no había nadie. Golpearon la puerta. 3 veces. Abrió lentamente. Nadie. Solo el suelo húmedo, con una marca de pies descalzos que se alejaban hacia la calle principal. Lucía llegó poco después. No puedo quedarme sola, dijo. Está dentro de mi casa. Raúl le ofreció quedarse en el taller. Si esto sigue así, nos iremos. Mañana mismo. ¿Y dejar al pueblo así? Respondió ella. Si nos vamos, alguien más ocupará nuestro lugar. Don Fermín apareció al amanecer. Llevaba un cuaderno viejo entre las manos. Esto era del ingeniero Morales, dijo. Lo encontré cuando trabajaba de velador. Nunca supe qué significaban las notas, pero ahora creo que lo entenderán. Las páginas estaban llenas de dibujos y medidas. Planos de una calle circular, con símbolos extraños grabados en los bordes. En una esquina, una frase escrita con tinta seca, camino de regreso a ella. Raúl frunció el ceño. No es una calle normal, es un círculo. Lucía hojeó las páginas. Esto no es un plano, es un ritual. Esa tarde, mientras todos intentaban comprender el significado del cuaderno, el cielo comenzó a oscurecer. Una tormenta se formó sobre los cerros, pero no cayó una sola gota. En cambio, un olor a barro húmedo cubrió todo el pueblo. Los relojes se detuvieron otra vez a las 12:20. Las luces parpadearon, y cuando los habitantes miraron por las ventanas, la vieron. La calle, extendiéndose otra vez, iluminada desde dentro, girando como un remolino silencioso. Lucía tomó el cuaderno. Dice que el círculo se cierra con 5 nombres, leyó. Pero solo hay 4. Raúl la miró. ¿4? Sí. Morales, Fermín, Lucía y Raúl. Eso no tiene sentido. ¿Por qué el nuestro? Don Fermín bajó la mirada. Porque estábamos allí la primera noche. La casa tembló. Afuera, los postes se doblaban como si el aire tuviera peso. Lucía abrió el cuaderno en la última página. Allí había una frase escrita con otra caligrafía, diferente. El último nombre lo pondrá la calle.
El viento sopló tan fuerte que las puertas se abrieron. La linterna de Raúl cayó al suelo y se apagó. En la oscuridad escucharon pasos alrededor, despacio, como si alguien caminara sobre el techo. «No se muevan», susurró don Fermín. «Si la calle entra, no la miren». Lucía temblaba. «¿Cómo puede entrar una calle?». El viejo respondió con voz quebrada. «No es la calle, es quien la espera». Entonces se escuchó un golpe en la ventana. Raúl giró, pero solo vio su reflejo, hasta que el reflejo sonrió sin que él lo hiciera. El vidrio se agrietó. Detrás, una figura femenina apareció bajo la lluvia que ahora caía con furia. Tenía el rostro cubierto de barro, los ojos cerrados, el mismo vestido azul que Lucía había encontrado en el río. Lucía reconoció la voz antes de escucharla. «¿Por qué me olvidaron?». La figura levantó la mano y señaló hacia el interior del taller, hacia la cámara. Raúl corrió y la encendió sin pensar. El lente enfocó el rostro de la mujer. Por un instante, todo se detuvo. La pantalla mostró una escena diferente, el mismo lugar, pero en otro tiempo. Hombres trabajando bajo el sol, el ingeniero Morales dando órdenes y una mujer joven cargando una cubeta de agua. Luego, un grito, tierra cayendo, oscuridad. Lucía cayó de rodillas. La enterraron viva. Don Fermín cerró los ojos y ahora busca a quienes repiten su historia. En ese momento, la cámara se apagó sola. La lluvia paró. El silencio volvió, pesado. Raúl respiraba con dificultad. «Si esto es una maldición, tiene que romperse de la misma forma que empezó». «¿Enterrando a alguien?», preguntó Lucía horrorizada. «No, dejándola salir». A la mañana siguiente fueron al cementerio. El suelo estaba removido en una esquina donde antes no había tumbas. Escarbaron con las manos hasta encontrar una caja de madera podrida. Dentro no había restos humanos, solo una lámpara de aceite, una cinta de video y un espejo roto. Lucía encendió la lámpara. La llama era azul. «Dice algo aquí», leyó. «Graba y mira atrás». Raúl tembló. «No lo hagas». Pero Lucía ya tenía la cámara. Presionó el botón. El visor se encendió. En la pantalla detrás de ellos se veía el pueblo entero, vacío. No había casas, ni árboles, ni luz, solo la calle infinita, repitiéndose una y otra vez. «Nos está mostrando dónde estamos», susurró Lucía. «Todavía dentro». El viento sopló, la lámpara se apagó y el espejo del ataúd reflejó algo que no debería haber estado allí. 5 figuras paradas en el mismo lugar, aunque solo 3 estaban vivas. Don Fermín se persignó. «Ya está completo». Raúl lo miró confundido. «¿Qué quiere decir?». La calle se cierra cuando los 5 la pisan. En ese instante, el suelo comenzó a hundirse. Lucía gritó. Raúl la sostuvo. La cámara cayó al suelo y siguió grabando mientras la imagen temblaba. Se oyeron susurros, miles, como si el aire hablara en lenguas distintas. Un trueno estalló. Todo se volvió blanco. Cuando Lucía abrió los ojos, estaba sola, bajo un cielo gris. Frente a ella, la calle de los Laureles se extendía hacia el horizonte, perfectamente recta. A lo lejos, distinguió una figura de espaldas caminando despacio. «Raúl», susurró. La figura se detuvo, pero no respondió. Lucía caminó detrás, cada paso más difícil que el anterior. El aire era espeso, como si el mundo se doblara sobre sí mismo. Cuando la alcanzó, la figura se giró. No era Raúl, era ella misma. El eco de su voz resonó en todas direcciones. «Ahora somos parte del camino». Lucía cayó al suelo. El pavimento vibraba bajo su cuerpo, latiendo como un corazón. La cámara, todavía encendida, grabó hasta quedarse sin batería. Al día siguiente, los vecinos encontraron el cuaderno y la lámpara en la entrada del cementerio. Nadie volvió a ver a Lucía
ni a Raúl. Pero esa noche, cuando un joven del pueblo intentó grabar el lugar con su celular, el video mostraba 5 figuras caminando entre la niebla, y una de ellas levantaba la mano, señalando hacia el lente, como si pudiera ver al espectador. En la pantalla, una voz femenina susurró: «Ahora tú estás dentro». El joven huyó, pero al reproducir el video en casa, descubrió que la calle de los Laureles aparecía detrás de su propia ventana. Desde entonces, el pueblo evita hablar del tema, pero algunos aseguran que, cuando llueve y el reloj marca las 12:20, pueden oír pasos en las calles vacías, avanzando hacia ninguna parte. Y cada año, alguien nuevo desaparece. El cielo amaneció cubierto por una bruma espesa que no se movía. El aire olía a hierro y ceniza. Los habitantes de San Gerardo despertaron inquietos, sin entender por qué el pueblo se sentía distinto, como si hubiera perdido peso. Las campanas de la iglesia seguían mudas, y los relojes, una vez más, marcaban las 12:20. Don Fermín era el único que aún se atrevía a caminar por la plaza. Cansado, arrastraba los pies y miraba hacia los cerros con el rostro cubierto de miedo y resignación. La noche anterior, cuando la tierra tembló en el cementerio, él había visto cómo Lucía y Raúl desaparecían en el resplandor. No había ruido, ni gritos, ni fuego, solo silencio. Desde entonces, el pueblo entero parecía respirando en cámara lenta. Esa mañana, el viejo entró al taller abandonado. Todo seguía igual. Las herramientas colgadas, la cámara sobre la mesa y el olor a aceite viejo. La cinta seguía dentro, pero el televisor estaba encendido, aunque nadie lo había tocado. La pantalla mostraba una imagen estática, el mismo taller, grabado desde otro ángulo, como si alguien estuviera filmando desde la esquina. Don Fermín se acercó con el corazón golpeando en el pecho. «Raúl», susurró, «si estás ahí, dime qué hacer». La pantalla parpadeó. En el televisor, la imagen cambió. Ahora se veía la calle de los Laureles, brillante, con una figura de espaldas caminando lentamente hacia la niebla. El viejo reconoció el andar torcido de Raúl, pero junto a él había alguien más, una mujer de vestido azul. Don Fermín dio un paso atrás. La cámara del taller comenzó a grabar sola, el botón rojo encendido. En el lente se reflejaba su propio rostro, envejecido, con los ojos llenos de lágrimas. «Si la calle los tiene», dijo, «tendré que entrar». Salió con la linterna colgada y el cuaderno del ingeniero Morales bajo el brazo. A pocas cuadras de allí, el joven que había grabado el video la noche anterior, cuyo nombre era Andrés, no lograba dormir. Tenía 19 años, trabajaba en la gasolinera del pueblo y nunca había creído en supersticiones. Pero desde que la calle apareció en su ventana, algo dentro de él se quebró. El video seguía cambiando cada vez que lo reproducía. En la primera versión, solo se veía la calle. En la segunda aparecían las 5 figuras. En la tercera, la cámara avanzaba sola por el camino, como si alguien invisible la llevara en la mano. Y ahora, esa mañana, cuando lo puso una vez más, la imagen mostraba su propia habitación, grabada desde afuera, con él mismo durmiendo. «No puede ser», murmuró. Corrió hacia la ventana. Afuera, la calle estaba vacía, pero el reflejo del vidrio mostraba algo distinto. Una sombra detrás de él, acercándose despacio. Andrés giró de golpe, pero no había nadie, solo el eco de una respiración ajena, profunda y tranquila. No esperó más. Tomó la cámara y fue directo al taller. Allí encontró a don Fermín revisando el cuaderno. «Usted sabe algo», le dijo sin aliento. «La calle me sigue». El viejo lo observó largo rato. «Te eligió», respondió. «Lo supe en cuanto vi la cinta. Cada vez que alguien la mira, el camino se abre un poco más. Entonces, ¿puedo cerrarla? Quizás, pero no solo».
A las 5 de la tarde, el cielo se volvió del color del plomo. El viento soplaba caliente, trayendo un olor dulce y nauseabundo. Don Fermín, con la lámpara azul y el cuaderno, caminó junto a Andrés hasta el cementerio. El silencio era tan absoluto que sus pasos sonaban como golpes sobre piedra hueca. «¿Qué haremos?», preguntó el muchacho. «Intentaremos devolverla al agua». El viejo señaló hacia el fondo, donde antes corría el arroyo. Entre los matorrales, la tierra estaba agrietada y húmeda. Don Fermín colocó la lámpara en el suelo y abrió el cuaderno por la última página. «Aquí dice que la promesa se cumple con fuego y reflejo. El fuego de la lámpara, el reflejo del agua y un testigo. Tú». Andrés tragó saliva. «¿Y si falla? Entonces la calle nos tragará a los dos». Encendieron la lámpara. La llama azul iluminó el lugar con un resplandor enfermizo. Don Fermín empezó a recitar en voz baja las líneas escritas en el cuaderno, aunque no entendía el idioma. Las palabras sonaban antiguas, como un murmullo de muchas voces juntas. El suelo vibró. Una grieta se abrió frente a ellos. De su interior brotó un hilo de agua sucia que empezó a crecer hasta formar un pequeño arroyo. Andrés retrocedió. «¿Está funcionando?» «No», dijo el viejo con voz grave. «Está despertando». El agua comenzó a hervir. De ella emergió una figura femenina, cubierta de barro y raíces, con los ojos cerrados, la misma mujer del vestido azul, pero ahora más corpórea, más humana. Abrió la boca, y del interior salió un sonido seco, como si exhalara polvo. «Devuélveme mi camino», susurró. Don Fermín tembló. «No puedes quedarte aquí, tienes que cruzar». La figura levantó la mano. La lámpara se apagó. Todo se volvió oscuro. Solo la voz de la mujer, suave y doliente, llenó el aire. «Mi nombre fue borrado. Déjame uno nuevo». Andrés levantó la cámara. «María», dijo sin saber por qué. El viento se detuvo. La figura abrió los ojos. Por un instante, la calma pareció volver, pero de repente, una fuerza invisible empujó a don Fermín hacia atrás. Cayó al suelo, su bastón rodó lejos. La tierra comenzó a tragárselo lentamente. «¡Ayúdame!», gritó. «No me quiere a mí, quiere a ti». Andrés intentó sujetarlo, pero el barro era más fuerte. En segundos, el viejo desapareció bajo el agua, dejando solo burbujas y el cuaderno flotando. El muchacho cayó de rodillas, sin aliento. «¿Qué quieres de mí?», gritó. La figura se acercó. Tenía la misma expresión que lucía en la cinta. Esa mezcla de tristeza y aceptación. Le tocó el pecho con un dedo frío. «¿Verme? Solo eso». En ese instante, la cámara se encendió sola y comenzó a grabar. En el visor, la figura de la mujer se desvanecía, reemplazada por la imagen de una calle seca, iluminada por un sol desconocido. Y al fondo, Raúl y Lucía, caminando de espaldas. «¡Están vivos!», susurró Andrés. La figura sonrió. «Pero no en este tiempo». El arroyo se cerró. El agua desapareció en segundos, como absorbida por la tierra. Cuando el muchacho miró alrededor, estaba solo. Ni cuaderno, ni lámpara, ni rastro del viejo. Solo el eco de la voz repitiendo su nombre. «Andrés». Corrió de regreso al pueblo. Las casas estaban vacías. No había nadie en las calles. En el cielo, la bruma se había vuelto roja, y una vibración leve sacudía los postes eléctricos. Entró al taller, respirando con dificultad. En el televisor, la pantalla seguía encendida, mostrando la misma grabación del día anterior. Pero ahora, en la esquina inferior, aparecía una nueva fecha. 06-06-2025. «Eso no puede ser», murmuró. «Falta más de 30 años». La imagen mostró a un hombre mayor, sentado en una silla, con la cámara sobre las rodillas. Era él mismo, envejecido, repitiendo las palabras de don Fermín. «Te eligió. Te eligió».
El televisor chispeó. La grabación terminó. Esa noche, Andrés decidió hacer lo que ninguno antes había intentado: filmar desde adentro. Llevó la cámara, una linterna y un reloj de cuerda. A las 12:20 en punto, la calle volvió a aparecer, extendiéndose frente al cementerio como una herida luminosa. «Si quieren verme», susurró, «aquí estoy». Dio un paso, luego otro. El suelo se sentía húmedo pero firme. El aire era denso, cargado de electricidad. A medida que avanzaba, las luces del pueblo se desvanecían detrás de él. La niebla lo envolvía. En la cámara, la calle se curvaba sobre sí misma, repitiéndose una y otra vez, hasta formar un círculo perfecto. De pronto, escuchó una voz detrás. «Vuelve». Giró la linterna. Allí estaba María, con el vestido empapado, caminando despacio. Pero ahora su rostro era diferente, mitad el suyo, mitad el de Lucía. «Ya estás dentro», dijo ella. «Solo falta cerrar el círculo». Andrés retrocedió tropezando. «No quiero quedarme aquí». «Ya lo estás», respondió la mujer. «Nadie sale del lugar donde su nombre fue escrito». El suelo comenzó a moverse. De las grietas surgieron brazos de sombra extendiéndose hacia él. La cámara cayó, grabando desde el suelo mientras la figura lo tomaba por los hombros. «Mírame», pidió ella. «Solo mírame». Él lo hizo. Por un instante vio todos los rostros mezclados: Raúl, Lucía, Camila, don Fermín, todos dentro de ella, todos mirándolo desde una misma expresión. La cámara registró el momento exacto en que el cuerpo del joven se disolvió en la niebla, como si fuera absorbido por el aire. Y entonces, por primera vez en 31 años, la calle desapareció completamente. A la mañana siguiente, el pueblo recuperó el sonido. Los gallos cantaron, los relojes avanzaron. Parecía un día normal, pero quienes se acercaron al cementerio notaron algo nuevo. Donde antes estaba el campo de tierra, ahora había un pequeño estanque de agua clara. En el fondo se veía algo brillante. El alcalde ordenó vaciarlo, pero nadie quiso tocarlo. Un niño arrojó una piedra, y el agua respondió con una onda perfecta que formó una palabra: «Vuelve». Esa noche, la cámara de Andrés fue encontrada flotando cerca del estanque. Al reproducirla, el video comenzaba con su voz diciendo: «Si alguien ve esto, no miren la calle. Ella no quiere ser filmada, quiere ser recordada». Luego, la imagen mostraba el pueblo tal como era, pero más viejo, más vacío. Y una última escena: una figura femenina parada en medio de la calle, sosteniendo la lámpara azul, sonriendo hacia la cámara. Nadie supo quién la encendió, y aunque el camino nunca volvió a aparecer, cada año, el 6 de junio, los televisores del pueblo se encienden solos a las 12:20. En la pantalla se repite la misma escena: un hombre joven caminando hacia la niebla y una voz femenina diciendo su nombre. Dicen que si uno escucha con atención, al fondo se oye un susurro nuevo, distinto, reciente. Todavía falta uno. El pueblo de San Gerardo no volvió a ser el mismo después de la desaparición de Andrés. Durante semanas, los vecinos intentaron convencerse de que todo había sido un rumor, una coincidencia, un sueño colectivo provocado por la soledad y las tormentas. Pero algo invisible y persistente había cambiado para siempre. Los relojes volvieron a funcionar, sí, pero nunca marcaban la hora correcta. Las luces de las casas parpadeaban a medianoche, aunque no hubiera cortes eléctricos, y sobre todo, el aire tenía un peso distinto, como si la tierra misma respirara con dificultad. Lucía, Raúl, Camila, don Fermín, Andrés, los nombres se susurraban en voz baja, como si pronunciarlos atrajera algo. Nadie quería recordarlos demasiado alto. Nadie quería creer que seguían allí. Hasta que una madrugada, 31 días después, una mujer llamada Mariela,
que vivía frente al viejo cementerio, escuchó un sonido extraño proveniente del pozo de agua de su patio. Era un golpeteo leve, intermitente, como si alguien llamara desde dentro. Despertó a su hijo, un adolescente de 15 años. «Ve a buscar a alguien», le dijo nerviosa. «Algo está golpeando ahí abajo». El muchacho miró por el borde del pozo. El agua estaba completamente negra. Al tirar una piedra, el golpe se repitió, pero esta vez no como eco. Una segunda piedra salió del agua y cayó a sus pies. Corrió despavorido. Cuando regresaron con el alcalde y 2 hombres del pueblo, el pozo estaba seco. En el fondo había un objeto brillante cubierto de barro. Lo sacaron con cuidado. Era una lámpara azul. El alcalde la reconoció de inmediato. «Esa lámpara es la del velador». Nadie quiso tocarla. La dejaron sobre una mesa en la plaza y se marcharon sin decir palabra. Pero esa noche, los que pasaron por allí juraron que la llama de la lámpara se encendía sola, azul y silenciosa, cada vez que el reloj marcaba las 12:20. Al día siguiente, el aire amaneció frío, inusual para esa época del año. La niebla cubría el pueblo como un manto espeso. Las calles se veían más largas, las casas más separadas. Y detrás de la iglesia apareció algo que no estaba allí la víspera. Un tramo de pavimento nuevo, corto, sin nombre ni salida. El párroco, un hombre joven que había llegado hacía pocos meses, fue el primero en notarlo. «Debe ser alguna obra del municipio», comentó al sacristán. «No sabía que habían pavimentado aquí». El anciano lo miró aterrado. «Padre, esa calle no existía ayer». El cura sonrió con incredulidad, pero cuando dio un paso hacia adelante, sintió que el aire se espesaba, como si entrara en una habitación cerrada. El sonido de los pájaros se apagó. Una gota de agua cayó del cielo, aunque no había nubes. Volvió a mirar hacia el sacristán. «¿La ve?», preguntó. El viejo negó con la cabeza. «No, padre, yo no veo nada». El sacerdote tragó saliva. Frente a él, la calle se extendía unos 20 metros hasta perderse en una neblina espesa. En el centro, algo brillaba. Parecía un trozo de metal. Se agachó y lo recogió. Era un anillo cubierto de tierra seca. Dentro, una inscripción casi borrada: M. Morales. El párroco lo guardó en su bolsillo y regresó a la iglesia perturbado. Pero esa noche, cuando quiso volver a leer la inscripción, el anillo ya no estaba. En su lugar había un pedazo de cinta de video, doblado y sucio. Los rumores crecieron rápido. Algunos decían que habían visto luces moviéndose dentro del cementerio. Otros afirmaban que en las madrugadas se escuchaban risas grabadas en el aire, como un eco de película antigua. En el pueblo nadie dormía bien. Los niños decían que soñaban con una mujer que los llamaba por su nombre desde una calle sin salida. Los adultos, aunque lo negaban, también la oían. Una tarde, el alcalde convocó a los pocos que aún no habían pensado en marcharse. «Esto tiene que acabar», dijo golpeando la mesa. «Vamos a tapar esa calle». Reunieron piedras, tierra y cemento. Pero cuando fueron al lugar, la calle ya no estaba. En su lugar, un sendero de tierra húmeda cruzaba el campo hasta desaparecer en el horizonte. Uno de los hombres, un campesino llamado Hilario, propuso seguirlo. «Debe llevar a algún lado», dijo. Caminaron durante horas. El sol se ocultó detrás de las nubes y el sendero nunca terminaba. Finalmente, al anochecer, vieron algo a lo lejos. Una lámpara azul encendida sobre una piedra. Alrededor, un círculo de marcas profundas como huellas de pies descalzos. Hilario se acercó curioso. «Parece una ofrenda», murmuró. Cuando extendió la mano para tocar la lámpara, el aire cambió. La luz se intensificó y una voz suave, femenina, habló desde el viento. «No toques lo que aún respira». Los hombres retrocedieron. El suelo comenzó a temblar. Y de la oscuridad, una figura se formó entre la niebla. Una mujer alta, cubierta de barro,
con el vestido azul destrozado. No caminaba, flotaba a pocos centímetros del suelo. «¿Quién es usted?», gritó el alcalde. «La que ustedes enterraron», respondió ella con voz distante. «La que ustedes filmaron». La lámpara cayó al suelo y se apagó. Los hombres corrieron sin mirar atrás. Pero Hilario no logró moverse. La figura se acercó, lo tocó en la frente y en ese instante su cuerpo se volvió rígido, como si el tiempo se detuviera dentro de él. Cuando los demás regresaron a buscarlo, lo encontraron de pie, con los ojos abiertos, mirando al horizonte, incapaz de hablar. En su mano sostenía la lámpara azul encendida. Desde entonces se quedó así, ni muerto ni vivo, solo quieto, cuidando ese punto donde antes estuvo la calle. Los años siguientes trajeron silencio. El pueblo se fue vaciando poco a poco. Las familias se mudaron, los cultivos murieron, las lluvias se hicieron más raras. San Gerardo se volvió un lugar detenido en el tiempo. Solo quedaban unos pocos ancianos que hablaban del misterio con respeto, casi con cariño. «Ella no quería venganza», decía uno. «Solo quería ser recordada». En 2025, una productora de documentales llegó al lugar. Querían grabar un episodio sobre pueblos desaparecidos. Encontraron a una docena de habitantes, todos ancianos, todos reticentes a hablar. La directora del equipo, Claudia Ramírez, preguntó en la alcaldía si existía algún registro de la calle de los Laureles. El secretario buscó durante horas, hasta que encontró una carpeta sin etiqueta. Dentro había fotografías antiguas, recortes de periódico y una cinta de VHS. En la portada de la cinta, una sola palabra escrita con marcador negro: volver. Claudia la llevó a su hotel y la reprodujo en una vieja videograbadora que había traído para el rodaje. La imagen era borrosa, pero reconocible. Un grupo de personas caminando por una calle bajo la lluvia. La cámara temblaba. Luego, una figura inmóvil al final del camino. Claudia pausó el video. «Esto es oro», dijo. «Un hallazgo histórico». Pero cuando volvió a darle play, la cinta mostraba otra cosa: su propio rostro, filmado desde la ventana de su habitación, esa misma noche. El equipo pensó que era una broma, pero al revisar el material, todos los archivos de la cámara digital estaban corruptos, reemplazados por la misma escena: la calle, la lluvia y la figura mirándolos. Esa madrugada, el sonido del viento cambió. Parecía un susurro repetido, como una voz que pedía algo. «Faltan más». Los técnicos salieron con las linternas, creyendo que era el viento. En el campo abierto, encontraron una hilera de luces azules, encendiéndose una tras otra, formando un camino hasta la vieja plaza. Claudia, intrigada, siguió las luces con la cámara en la mano. «Graben todo», ordenó. A medida que avanzaban, el suelo se volvía más húmedo. El olor a tierra mojada era intenso. En el horizonte se delineaba una figura femenina bajo la lluvia. Uno de los camarógrafos susurró: «¿La ven?». «Sí», respondió Claudia. «No se acerquen demasiado». La mujer levantó la cabeza. Tenía los ojos vacíos, llenos de reflejos de agua. «Ustedes también quieren volver», dijo con voz tranquila. «Todos quieren». El sonido de la lluvia se detuvo. La lámpara azul se encendió frente a ellos, suspendida en el aire. La cámara grabó el momento exacto en que la luz se multiplicó en 1000 destellos y el equipo entero desapareció. Solo el micrófono quedó en el suelo, grabando durante horas el sonido del agua cayendo sobre el barro. Semanas después, otro grupo de búsqueda llegó a San Gerardo. No encontraron ni rastros del equipo, ni cámaras, ni huellas. Solo un camino nuevo detrás del cementerio, recién pavimentado, con 5 nombres tallados en el concreto húmedo: Raúl, Lucía, Camila, Fermín,
Andrés, y al final del camino, un sexto espacio vacío. El ingeniero encargado de revisar el lugar escribió en su informe: la textura del pavimento es anormalmente tibia, y al colocar la mano sobre ella puede percibirse un pulso leve, como si estuviera vivo. El informe nunca fue entregado. El ingeniero renunció y abandonó el país. Hoy, más de 3 décadas después, San Gerardo ya no aparece en los mapas. Las carreteras que llevaban al pueblo se cerraron por derrumbes, y los pocos viajeros que se aventuran por esa región cuentan siempre la misma historia. Una calle que aparece solo cuando empieza a llover, una mujer con vestido azul que observa en silencio, y una voz que dice tu nombre, como si te conociera de antes. A veces, los conductores aseguran haberla filmado sin querer, reflejada en los espejos o en las gotas del parabrisas. Pero las grabaciones nunca son iguales. Cada una muestra un ángulo diferente, una fecha distinta, un nombre nuevo grabado en el asfalto. Nadie logra recordar el momento exacto en que la calle desaparece. Solo queda la sensación de haber estado en un lugar que no debía existir. Y cuando el silencio vuelve, siempre queda una sola pregunta flotando en el aire. ¿Y si la calle no busca vengarse, sino recordarnos que todos dejamos algo sin enterrar? Porque dicen que, si alguna noche de lluvia escuchas pasos detrás de ti y una voz susurra tu nombre, no es eco, ni viento, ni imaginación, es la calle, abriéndose otra vez. Y si te atreves a grabar, verás lo que todos vieron antes, una figura al final del camino, quieta, mirando hacia ti. Y justo antes de que el video se corte, la voz de una mujer dirá: ahora sí, el círculo está completo. Nadie volvió a hablar de San Gerardo oficialmente. Los mapas lo olvidaron. Los archivos fueron archivados bajo categorías que no existen, y los caminos que llevaban hasta allí se cubrieron de maleza. Pero cada cierto tiempo, alguien sube a internet un fragmento de video sin explicación, grabaciones cortas, con lluvia de fondo, donde se distingue una calle sin nombre y una figura femenina parada bajo un poste de luz azul. Nunca se escucha su voz con claridad, solo un murmullo, un eco que cambia según quién lo escuche. Algunos juran oír su propio nombre, otros aseguran que pronuncia la palabra volver. Un grupo de investigadores llegó a comparar todos esos fragmentos. Descubrieron algo inquietante. Aunque los videos proceden de distintos lugares de América Latina, la calle que aparece es siempre la misma. La misma forma, la misma extensión, los mismos charcos. Solo cambian los nombres grabados en el pavimento. El último fragmento conocido fue subido hace unos meses. En él se ve una mano sosteniendo una cámara que tiembla. La lluvia cae con fuerza. Una voz masculina dice: no sé dónde estoy. La calle no termina. Luego, una sombra cruza frente al lente y la grabación se corta abruptamente. Hasta hoy, nadie ha podido determinar el origen del archivo, pero el reloj del video, en su esquina inferior derecha, marca una hora precisa, 12:20. Dicen que si miras el video completo, el reflejo del lente muestra una séptima figura, justo detrás del espectador. Y algunos aseguran que, si pausas en el momento exacto, puedes ver tus propios ojos mirándote desde dentro de la pantalla. Y si el lugar donde vives también guarda un secreto como este. Suscríbete si crees que hay historias que la tierra se niega a enterrar.